Bueno, empezamos con el capítulo 5. Lo primero que hay que hacer pues es abrir su terminal y vamos a poner el comando que ya conocemos, que es IEX. Entonces vamos a empezar definiendo cómo funcionan los números. En Elixir los números pueden ser enteros o flotantes y bueno, pues al final del día funcionan como ustedes están esperando que funcionen. Entonces vamos a empezar con un número entero. Si ustedes definen un 15, por ejemplo, les va a regresar automáticamente el 15. Se puede representar normal, como un número entero normal, o puede ser representado como manera hexadecimal. Si ustedes escriben 0x, por decir AF, les va a dar un valor, pero sigue siendo entero. Entonces está representado como forma hexadecimal, pero al final del día, pues el tipo de dato es un número entero, ¿no? Entonces podrían poner, por ejemplo, 0x0a y bueno, les va a dar un 10. Entonces, los números, los tipos de datos enteros pueden ser representados como un número sin número flotante, sin punto decimal, perdón, o puede ser representado también como manera hexadecimal. Y bueno, también existe el tipo de dato flotante. Flotante pues se refiere a que trae un número con punto decimal. En este caso podríamos definir un 3.14159, que es el valor de pi, y este sería un tipo de dato flotante. Entonces, por ejemplo, flotante también puede ser representado de manera exponencial. Si ustedes ponen 1.0 e a la menos 2, les va a dar un 0.01. Para que ustedes puedan poner el e a la menos algo, tiene que ser un número flotante. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieran un 15 e a la menos 2, les va a dar un error. Se fijan, les da un error, ¿no? Les da que el carácter es inválido, ¿no? Pero si ustedes hacen un 15.0 e a la menos 2, les va a dar el 0.15. Entonces recuerden, si quieren hacer un número exponencial, tienen que representarlo en manera flotante para que funcione. Ahora, los números pues pueden ser usados en operaciones aritméticas básicas. Por ejemplo, ustedes pueden poner un 15 más, vamos a poner un 23.2 y nos va a dar un 38.2. Entonces Elixir automáticamente detecta que el resultado tiene que ser un número flotante. Ahora, si ustedes ponen 15 más 15, les va a dar un 30, les va a dar un número entero. Entonces, se vean la diferencia. Si ustedes suman dos datos diferentes, les va a dar al final del día el tipo de dato que ustedes necesitan. Lo va a hacer automáticamente Elixir. Pero si hacen una suma de dos enteros, les va a dar como resultado un valor entero. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen una división, la división funciona un poquito diferente. No les va a dar no les va a regresar un valor entero, les va a regresar un valor flotante. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen 10 entre 2, les va a regresar un 5.0. Entonces tienen que tener cuidado con esto al momento de que ustedes programen, que pues sepan que si ustedes hacen una división, les va a regresar un número flotante y no un número entero, ¿no? Entonces si hacemos 100 entre 4, les va a dar un 25.0, ¿no? Entonces es importante que conozcan que las divisiones le regresan un número flotante. Y también en el Elixir podemos usar el guión bajo como ayuda para ver los números más largos. Por ejemplo, si ustedes definen un millón, podrían hacerlo guión bajo, tres ceros, guión bajo, tres ceros, ¿no? Entonces, para que ustedes no tengan que escribirlo todo junto y se puedan confundir, pueden escribirlo así, pero al final del día el valor no va a cambiar, ¿no? Por tener los guión bajo. Si ustedes hacen, por ejemplo, 50.258, pueden hacer un guión bajo para que ustedes en su código sea más visible, pero al final del día el valor no va a cambiar, ¿no? Entonces, así es como funcionan los números. Pueden ser enteros o flotantes, ya sea que lo representen en manera exponencial los flotantes también, o que el entero pueda ser representado en manera hexadecimal.